Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, gracias a todos a los que se están sumando a esta transmisión, la segunda que hacemos aquí desde las oficinas de Latin Cloud. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí está. Bienvenidos. Miren, Bueno, se escucha gracias a bien, todos ¿eh? los que Me estoy escuchando que el audio está llegando bien. Les decía, la segunda, en este caso, charla organizada por Latin Cloud y Dominio Digital, con la idea de acercarles distintos especialistas en distintos temas. Las semanas anteriores tuvimos a Alejandro Lomar hablando del tema impresión 3D y cómo armar una impresora 3D. Hoy lo que vamos a hacer es meternos en un tema del que mucho se habla y poco se conoce, o que en general está acompañado de una cantidad de fantasía importante. Y es el nombre de moda que es la inteligencia artificial, que vemos que aparece en todo. Vamos a ir a comprar un lavarropas con inteligencia artificial, vamos a comprar un yogur con inteligencia artificial, y bueno, la idea es tratar de ir entendiendo, como siempre hemos hecho desde Dominio Digital, desde el año 96 hasta ahora, ir comprendiendo las distintas tecnologías con la idea de justamente tratar de clarificar y de que todas estas cosas que aparecen, ya que no son nuevas, porque de inteligencia artificial se viene hablando desde el siglo pasado, tratar de ir de alguna manera tomando real dimensión de las posibilidades de estas tecnologías, ¿no? Y cuánto hay de verdad, cuánto de fantasía, cuánto es de expectativa, cuánto de marketing. Entonces, bueno, hoy vemos la teórica inteligencia artificial en un montón de lugares. Vamos a tratar de, con la charla de hoy, que vamos a tener ya en instantes con Hernán Borré, de entender algunas cositas más. Lo que les vamos a pedir a todos los que están conectados, ¿sí? Que ya son varios los que estamos viendo acá que están conectándose, es que si pueden compartan esta transmisión para que más personas se enteren que estamos ya por empezar, y eso nos ayuda mucho para que más gente se conecte, más gente interactúe, así que si pueden compartan ahora la transmisión, así ya comenzamos. Así que bueno, cuéntenme si me están escuchando bien, yo creo que sí. Que dicen que algunos dicen que no escuchan. A ver, Así que, bueno, yo me escucho. Pero bueno, si pueden comenten cómo está la transmisión por ahí, si escuchan bien, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Blas, ¿se escuchas bien? Dice Alejandro. Bien, se escucha bien, dice Aníbal. Así que vamos a tomar este feedback que desde ya les agradecemos, ¿sí? Bueno, vamos ya a dar comienzo a la charla. Está aquí a mi lado, ya lo pueden ver, el señor Hernán Borré. Hernán es ingeniero en sistemas de la UTN. Durante 8 años se dedicó a lo que es el desarrollo de software. Y después hizo también, entre tantas cosas, un máster en inteligencia artificial en la Universidad de Essex, en el Reino Unido, durante un año, ¿verdad? un año. Un año estuvo estudiando el tema de inteligencia artificial. Además es consultor, implementador, bueno, tiene toda una actividad vinculada al tema de inteligencia artificial muy importante. Así que, bueno, gracias a todos los que están conectados y si les parece, damos inicio entonces a la charla de Hernán. Gracias. Gracias por Todo la suyo. invitación, a vos, a Latin Cloud, a todo el equipo. Bueno, como decía Claudio, hay mucha expectativa de esta charla. Le mando un saludo a todos mis amigos que están ahí, todos mis tecnológicos amigos que están haciendo el aguante en online, y a todos los que se van a ir sumando ahora. El motivo de esta charla fue porque hay bastante humo en lo que es inteligencia artificial y bastante, yo diría no humo, sino bastante optimismo o exceso de palabras que pueden llegar a dar malentendidos y volvernos a asumir en lo que se conoció como los 2 inviernos de la inteligencia artificial, y eso sería un problema. Eso sería un problema porque Cuando se habla de invierno son momentos en que quedó todo medio todo parado, congelado. todo congelado. Exactamente. Había falta de recursos, había falta
de fondos que promuevan la investigación en Claro. el campo, y había falta de interés por parte de las empresas en implementar estas técnicas, lo cual se conoció como invierno y sería de mi parte, yo creo, y teniendo la posibilidad de comunicar y de estar acá contándole algo a la gente, sería triste que vuelva a pasar por un exceso de expectativas, Claro. una de prometer de más lo que por ahí nunca podamos cumplir, o por ahí se cumpla, pero no mañana. Claro. Yo creo que eso a veces se debe a que alguna empresa sale con un tema que mencionando inteligencia artificial en algún producto, en algún desarrollo, y la competencia dice, bueno, nosotros tenemos que... y entonces empieza toda una escalada, ¿no? Sí. Donde ahí se sobreprometen un montón de cosas y de expectativas y demás. Exactamente. Y después tenés a la muy peligrosa, pero útil a veces prensa, Claro. y los departamentos de marketing, Y que sí. con tal de generar más clics, de generar más visitas, de traer más clientes, sobreprometen o dicen mentiras. Claro. Lisa y llanamente mienten sobre algún tópico en particular, y como eso no genera perjuicios en lo general, lo siguen haciendo, digamos. Pero nosotros acá estamos para tratar la difusión. Entonces, ese es un poco lo que vinimos a hacer. Después hubo una votación de a ver si hacíamos inteligencia artificial y mitos versus deep learning o aprendizaje profundo. Ganó aprendizaje profundo por muy poquito, así que nos pareció una picardía no entrar y no hacer quizás una introducción a inteligencia artificial y después sí meternos más con deep learning. Bien. Así que, si te parece, arrancamos. Bueno, tenemos tiempo hasta las 8. Vamos a dejar un ratito para preguntas también, ¿sí? Bien. Así que bueno, bien. Arranque nomás. Bueno, yo en esta primera imagen que tenemos acá, en la primera slide, puse, esto es una función que la ven graficada en 3 dimensiones, y está lo más alto, digamos, de esta función, lo que sobresale está en rojo, y así va en distintos niveles hasta lo más azul oscuro, digamos, que es lo que está más abajo. Y es un poco lo que yo les quiero dejar de toda la charla, que en realidad vamos a hablar más de matemática y vamos a hablar de ciencia y no tanto de ciencia ficción. Y quería arrancar con esto porque ahora más adelante la vamos a ver, esta función, y por qué o cómo una máquina termina aprendiendo algo. Entonces ya pasamos con la slide, la que viene, y para hacer continuar con esta introducción, lo que me gustaría contarles es la diferencia entre inteligencia artificial general y específica. La inteligencia artificial general, que muchos dicen, no existe, no hables de eso no sirve. Sí existe, está definido, si lo quieren buscar en internet van a encontrar la definición. No es que alguien tenga una definición súper estricta de esto, pero básicamente es la inteligencia artificial a la que apuntaremos algún día, o a la que apuntamos algún día a obtener, que es la que pueda resolver problemas sin nuestra mano, sin nuestra ayuda, sin que un humano esté detrás de eso resolviendo los problemas. Y otro tema de eso también es que puede resolver a través de aprender una cosa, después puede resolver otro problema que no tiene nada que ver con el que empezó. Eso también tiene otros nombres, algunos lo llaman catastrophic forgetting, pero básicamente es el hecho de la singularidad, ¿no? de poder alcanzar que una máquina, que un ser no vivo, sea inteligente a través de algoritmos o alguna técnica que supere o iguale al humano. Eso es lo que se llama inteligencia artificial. Cuando no podamos distinguir. Claro. Que hoy, por ejemplo, con los bots no nos pasa. No nos pasa. Cuando nos sentamos con el banco y la segunda, tercera cosa ya dice no entiendo. Exactamente. Y eso es solamente un pequeño ejemplo. Después tenés, puede ser que le enseñes a un auto a manejar muy bien, y que ese auto maneje bien en ciertas carreteras, en ciertas calles, en cierto escenario, y que de repente lo pones en la arena y no sepa qué hacer, porque solamente tiene agua y arena para andar, y no ve las líneas, no ve las marcas del tránsito, etc. Entonces, eso es un poco lo que se apunta. La específica, la Narrow Artificial Intelligence, o inteligencia artificial específica, es la que nos deja resolver problemas puntuales, pequeños, concretos, en la cual una máquina es igual o mejor que el ser humano, o es lo que se intenta, superar al ser humano en una tarea. Ahora, ¿qué problema tiene esto? Que a veces decepciona. Decepciona porque si yo invierto un montón de tiempo, esfuerzo, dinero en hacer algo que resuelve un problema particular específico y se resuelve muy bien,
Después por ahí, esa misma persona que me contrató o que está a cargo de un área de sistemas o de alguna otra organización, me dice, ahora resolvé esto con eso que hiciste. Y no es así de fácil, ¿sí? Entonces, por eso se especifica. Se especifica a un problema, a un dominio de negocio específico, a un problema específico, quizás con datos específicos. Pasamos a la otra. Y en la otra slide, lo que yo pregunto acá y le pregunto a la audiencia, me gustaría preguntar es qué significa ser inteligente, ¿no? No hay una definición concreta o aceptada, digamos, sí hay varias concretas, pero no hay una que sea aceptada, pero podemos decir, o a mí me gusta personalmente decir, que algo inteligente o que tiene inteligencia es algo que puede resolver nuevos problemas de una manera distinta. Y si esos problemas son complejos o requieren cierta habilidad cognitiva que lo diferencia de otro problema, mejor todavía, ¿no? Entonces lo que hacemos es como acumular conocimiento y resolver los problemas. Hay miles de definiciones y no nos vamos a poner a pelear qué significa, pero vamos a decir eso, digamos, para lo que es los fines de esta charla y lo que a mí me interesa que quede es, inteligente es que podés resolver nuevos problemas de manera distinta o podés aprender de ciertas acciones pasadas, del pasado, de lo que ya pasó. Y es importante marcar ese pasado y qué pasó y entender lo que pasó para después ejecutar una decisión, una acción de manera distinta en el futuro. Es importante, ahora lo vamos a ver. Por eso después no digan, pero eso no es inteligencia. Vamos a ver, porque si vos sos inteligente al hacer una acción de manera distinta por lo que te sucedió en el pasado, no veo por qué un algoritmo computarizado no puede ser lo mismo, no puede decidir de la misma manera. Bueno, esta slide que preparamos acá es sobre qué es y qué no es Machine Learning. Así, muy rápido para que se entienda. Todo lo que es heurística no es Machine Learning. ¿Qué es heurística? Es reglas predefinidas. Porque reglas no predefinidas, si una máquina, un algoritmo pudiera crear reglas que no están predefinidas de la nada, digamos, o de su pasado, eso sería en cierta manera inteligencia, ¿no? Ahora, si yo tengo reglas predefinidas, por ejemplo, no dejar entrar a este niño al sitio web si es menor de 18 años, eso no es una regla, eso es una regla predefinida, no hay nada especial en eso. Es un if, como conocen en programación, decimos usualmente. Entonces, eso es una regla, es una heurística. Está predefinido, lo sabes de antemano, es relativamente sencillo de resolver. Otorgar un préstamo a un cliente bancario en el cual vos sabés que si el cliente tiene un trabajo en blanco por más de un año, hace más de un año, ganando más de $100 por mes, o 500 en este ejemplo que tenemos acá, y además es mayor de edad, yo le puedo otorgar un crédito. Son reglas, ¿no? Es si el cliente tal, si no tal cosa, entonces hago esta acción. Eso no es Machine Learning. ¿Está bien? Eso, si se quiere, es programación o en la cabeza de uno es toma decisiones, ¿no? Es un árbol de decisión y uno va decidiendo en base a 2 o 3 o 4 parámetros, es algo simple de resolver. Ahora, si seguimos más adelante, acá tenemos dos ejemplos, no, perdón, la anterior, tenemos dos ejemplos en esta misma slide que nos dan, tomamos la ruta más corta, teniendo en cuenta parámetros variables en el tiempo y varios factores externos que modifican mi decisión de cuál es la ruta más corta, variables también. Es un problema multidimensional, tiene muchas dimensiones, no solamente me estoy fijando en el sueldo y la edad, sino que acá podemos tener otros problemas como la lluvia, la hora del día, el día del año. No es lo mismo en diciembre en Capital Federal que en agosto. Y tenemos en cuenta otros factores de distancia, etc. Esto se puede ver como un problema de Machine Learning. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy a ejecutar la ruta, tengo un montón de parámetros que además cambian todos y además estoy prediciendo algo que no es fijo, que va a ir cambiando también a través del tiempo. Entonces, esto se puede considerar Machine Learning, tiene un grado de complejidad en el cual vas aprendiendo a través de un montón de reglas y de información, de inputs, de entradas que van a tu sistema, vos los procesás con algún algoritmo, no importa por ahora cómo, vos los vas a procesar y en base al pasado, a otras experiencias de otros usuarios, de cómo agarraron los caminos, cuando había lluvia, en ese momento del día, en ese horario, en ese mes, cuando vos agarras un camino y ese camino salió mal, la idea es que vos aprendas y que ya la próxima no te equivoques o te equivoques con otro camino.
no con el mismo. Claro. O que avises, mira, este camino es más lento. Eso es un problema suficientemente complejo, fue bastante complejo explicarlo. O sea, imagínate lo que es resolverlo con simple computación, con un par de ifs. Y el otro tema, que es el ejemplo clásico de Machine Learning, es detectar si un mail es spam o no. Con reglas del estilo, si no tiene tu nombre y apellido, entonces es spam. Entonces, ¿qué hicieron los que mandaban mail? Empezaron a mandar tu nombre y apellido dentro del cuerpo del mail. Claro. Entonces, se hicieron muchos avances con esto de spam, con Machine Learning, es sin necesidad de crear una regla específica, sino entendiendo todos los mails que la gente marcaba como spam y los que la gente decía esto no es spam, terminaron haciendo un algoritmo que les permite, con cierto grado de accuracy, de eficiencia, permite separar, clasificar entre spam y no spam. Y ahora sí. Yo cuando voy a mi carpeta de spam de Gmail, realmente me llega muy poco spam en general y lo que está ahí realmente es spam. O sea, funciona bastante bien. Es raro que encuentre un mail, a veces me pasa, de pronto, bueno, hacer una compra online y que te llegue, no sé, un mail de confirmación de la compra, a veces puede caer en spam, pero en general eso lo vemos y funciona muy bien. Sí, está andando muy bien. Bueno, acá, sí, ya metiéndonos en lo que es Machine Learning, ¿no? Aprendizaje de máquinas, tenemos tres tipos, al menos que hoy los seres humanos, digamos, nos comunicamos así, nos entendemos y hablamos de estos tres tipos de aprendizaje. Entonces ya yo te encasillo en qué tipo de problema estás tratando de resolver. Es como decirle el instrumentador quirúrgico habla el mismo lenguaje que el cirujano y dice, pasame tal llave, tal pinza, tal bisturí, y se entienden. Esto es lo mismo. Para problemas de aprendizaje automatizado, nosotros tenemos tres principales tipos de aprendizaje. Uno es el supervisado, otro el no supervisado y el último el semisupervisado, o algunos le dicen el aprendizaje reforzado. En el que nos vamos a centrar hoy es en el que está marcado en celeste, que es el aprendizaje supervisado, porque las redes neuronales profundas o el deep learning es un subtipo de aprendizaje supervisado, en general. Después vamos a ver que hay excepciones y otros problemas, pero en general las redes neuronales profundas que usamos hoy, las que hoy en día se están aplicando, las que hoy en día tienen mayor porcentaje de eficiencia, sí, son las supervisadas. Es el aprendizaje supervisado. ¿Qué quiere decir supervisado? ¿Qué quiere decir supervisado? Así, dicho así, parece una estupidez, pero tiene un problema, ¿no? Supervisado es que alguien supervisa tu aprendizaje. Entonces, esto es lo que nos pasa a nosotros de chiquitos cuando estamos aprendiendo los colores, ¿no? Vos tenés los cubos con los colores, mamá te dice agarrá el rojo. Vos agarrás el azul, mamá te pega, ¿no? Bueno, error, ¿no? Entonces soltás el azul, agarrás el verde. Te vuelve a pegar mamá o te grita. ¿Fuiste muy maltratado en tu vida? No. Mi mamá me pegaba, me decía agarrar el otro. Bueno, pero de alguna manera te tienen que castigar, ¿no? Entonces, en este caso se penaliza el error, ¿sí? Entonces se dice supervisado, ¿por qué? Porque quien va a penalizar tu error, tu mal comportamiento, tu mala decisión, es alguien que sabe cuál es la respuesta. No es que estás a ciegas, no estás a oscuras en una habitación tratando de adivinar. Vos sabés que el verde es verde y cuando te equivocás y agarrás el azul, es como si te diera un correctivo en el cual no, vos tenés un parámetro que te estás equivocando, ¿sí? Por supuesto, con algoritmos han encontrado una forma de medirlo mucho mejor, que es las loss function, las error function, que es una medida, ahora vamos a ver, es una medida que tenemos entre nuestra predicción y qué tan lejos estamos de la realidad, de lo que tendríamos que haber dicho. Si era azul, tendríamos que haber agarrado el azul y quizás estaba más cerca de la roja que la otra. Entonces, para aprender, hoy en día, en una máquina se maneja básicamente, como súper alto nivel, básicamente se maneja así, nosotros ya conocemos la respuesta correcta, la máquina la va a conocer, el algoritmo va a conocer la respuesta correcta, le introducimos una respuesta nueva, un objeto nuevo, una entrada nueva, y cuando pasa por el algoritmo, eso que le introdujimos, lo procese y dé una respuesta,
la diferencia entre lo que respondió y lo que tenía que responder tiene una distancia, ¿sí? Pues se pudo haber equivocado así de grande, así de grande, así de grande. Esa distancia es lo que va a hacer que nuestro algoritmo termine aprendiendo, o al final, cuando termine de aprender, probar nuestro algoritmo con otros datos y decir, che, es malo al 20% o es bueno al 80% de efectividad. No. ¿Una duda? Todo perfecto. Bueno, qué bueno. Ahora bien, no me voy a poner técnico, digamos, no cierren la pantalla, no se asusten, pero tenemos que ver esto, ¿sí? Tenemos que ver esto. Si nos acordamos de las funciones de cálculo, las que veíamos probablemente muchos en la secundaria y algunos tuvimos la suerte de después verlas en la carrera de grado o en posgrado. O en doctorado, bueno, te cansás de ver esto. Pero bueno, el tema es, ¿una función qué es? Una función es un mapeo. Es un mapeo entre un dato de entrada y una respuesta, un dato de salida. Entonces podríamos decir que esa x, f de x igual a y, que esa x que está en nuestra función es nuestro dato de entrada, es lo que va a ir cambiando. Y el estímulo que nosotros, cómo respondemos hacia esa x, que es nuestro input, nuestra entrada, el estímulo es la y, ¿no? Que es la salida. Es nuestra respuesta. Entonces, la f de x sería cómo nos vamos a comportar, la f, la función en sí. La x sería qué nos están dando. Me tiran una foto de un perro, una foto de un gato, un audio de un cliente nuevo, x, lo que fuere. La f es la función en sí, que no importa qué función sea, dependerá del algoritmo. Es cómo se va a comportar. Si a ese perro lo corta en pedacitos y lo pone en una cartulina, si ese perro lo hace un bollito y lo tira a la basura, etc. Y la y es el resultado, que termina pasando con lo que nos ingresa. Esta es la función lineal típica básica, la que aprendemos todos al principio. No es una constante, o sea, es un pasito más, pero bueno, necesitamos que cambie, por eso no puse la función de la constante. Y lo que vemos ahí es, nuestra función es mx más b, ¿no? M es la pendiente, qué tan inclinada va a estar la función, x es la variable que va a ir cambiando nuestro input, y b es el corte, ¿no? Donde va a estar ubicada con respecto al eje y. Ahora, si se fijan acá, particularmente en este ejemplo, tenemos en el eje de las x tenemos el tiempo y en el eje de las y tenemos la distancia. Y tenemos numeritos, ¿no? Que representan la distancia y el tiempo. Estos son dos puntos en el espacio. Tenemos 1, el 1 más o menos llega ahí por 110, el 2 está llegando a 240, etc., ¿no? Marcamos todos los puntos donde se cruzan, donde se intersectan y trazamos una línea. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto, no? ¿Por qué estoy explicando matemática? Porque aprender en Machine Learning no es más que matemática, estadística, un montón de probabilidad, un montón de técnicas de ciencia. Ahora después vamos a ver por qué necesitamos esto. ¿Por qué necesitamos ponernos científicos o matemáticos para que avance esto? Ahora vamos a ver. Pero bueno, básicamente esto es un problema que es muy conocido, si lo quieren googlear, para jugar ustedes o aprender. Este problema es los precios de las casas en Boston. Son precios, creo que son reales, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que son precios reales. Y lo que tenemos es como un Excel. En este set de datos tenemos un Excel que dice el precio de una casa, el precio de una casa, y después tenemos un montón de datos, metros cuadrados, ingreso promedio de la familia, y si está desempleado o no la familia, el código postal, tenemos un montón de datos de las casas de Boston. Lo que se intenta hacer con esto, lo que vamos a intentar nosotros, es que una máquina aprenda. Ahora, ¿cómo hacemos que una máquina aprenda? Porque pidiéndole que aprenda, no va a aprender. Decimos, por favor, máquina, estudia, no va a pasar. Entonces, una de las técnicas, que quizás es la más básica que hay en Machine Learning, es la regresión lineal. La regresión lineal. En este caso tenemos una regresión lineal completamente simple, vamos a tomar dos parámetros, etcétera, pero básicamente, ahí después tienen las fuentes al final de todo, las vamos a mostrar, digamos, los sources de donde fui sacando las imágenes y los problemas que mostramos, pero básicamente lo que tenemos acá es graficados los dos puntos en el mapa de lo que mejor se correlaciona acá para entender los precios de las casas de Boston son si el ingreso de la familia y el estado, creo que era, no me acuerdo, pero
básicamente lo que terminás haciendo es, si te fijas en el gráfico, hay una línea recta que pasa por todos los puntos que tenemos, ¿no? Todos los puntos azules. Esa línea es la que mejor copia la distancia entre todos los puntitos. Esa distancia entre cada punto, en promedio, es tu error. Es tu error. Es qué tan malo sos prediciendo ante un nuevo... No es tan así, pero bueno. Para simplificar esto es, si viene un nuevo puntito azul, vos, ¿cuánto vas a predecir que cuesta? Entonces, más o menos, decís, bueno, si me fijo en el 30, subo, en el X30, subo, intersecto donde esté la línea roja, miro más o menos 10. Yo voy a predecir 10. Si a mí me dicen, a ver, tengo una nueva casa que queda en tal dirección, en tal esquina, ¿cuánto va a costar? Nuestro algoritmo de aprendizaje, nuestro algoritmo de predicción que aprendió sobre los datos que tenía de las casas, de los precios antiguos o ya establecidos de Boston, va a decir, vale 10. Te voló la cabeza. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Podrás decirme, eso no es inteligencia. Bueno, eso no tiene nada de inteligencia, es una función matemática que es una línea y va a darme un numerito que yo le ingreso uno y me da otro. Bueno, no es tan así, no es tan así. Yo considero acá, y por eso es importante la definición de inteligencia al principio, yo considero que, si bien este podría ser el caso más simple que, entre comillas, de Machine Learning, yo considero que al haber nuevos puntos en el mapa y al tener vos nuevos precios de casas y nuevas direcciones de estas casas, vos podés mover esa línea y que en vez de estar así se vaya inclinando un poco más así. Entonces, con esto que queremos decir, tus predicciones pueden mejorar con el tiempo con respecto a tus acciones pasadas. Entonces vos vas a ir prediciendo, te vas a ir equivocando probablemente, en mayor o menor medida, y en algún momento puedes decidir agregar nuevos puntos a tu modelo y que ese modelo copie mejor la realidad. Entonces, esto así visto en un ejemplo muy sencillo, muy simplificado, podemos decir que por ahí duele un poco decir, bueno, una función lineal es inteligente, ¿no? O sea, son dos puntos en un mapa, en un eje cartesiano. Creo que lo tenemos que aceptar, o sea, no estamos haciendo juicio de valor acá. Es un punto que da en otro punto y nos da una predicción. Si eso se mejora con el tiempo, en cierta manera estamos aprendiendo nuestros errores, estamos aprendiendo del pasado. Bien, ¿te puedo interrumpir con una pregunta? Sí. Así vamos dándole un poco de ¿Cómo? participación a la gente. Diego Forgan dice, la mejor forma de predecir es siempre aplicando una función lineal. ¿Cómo sé qué función es mejor para acercarse al modelo? Ok. Diego. Diego. Es una buena pregunta. No, solo la función lineal no se aplica. Este es el ejemplo más sencillo que ponemos, que es la regresión lineal. Si lo querés buscar, regresión lineal, o Machine Learning, regresión lineal, y después puedes tener una regresión lineal teniendo en cuenta múltiples variables. Puedes tener en cuenta 1.000.000 de variables si querés. Acá, en este ejercicio en particular que vemos, vos tenés un montón de inputs, un montón de variables que podés tener en cuenta y, y ese montón lo que se hace es, lo que a mí me gusta hacerlo al menos, es un análisis de datos o lo que se llama data preprocessing. Para mí le aporta muchísimo valor al modelo que vos termines creando de Machine Learning o al modelo que vos termines creando de predicción, porque si vos analizás tus datos y te fijas cuál está más correlacionado positiva, negativamente o nulo con otras variables, si vos te empezás a fijar el p-value, tu valor de confianza de tu predicción y un montón de otras cosas, mirar los datos tiene algo que para mí no te puede transmitir ninguna máquina, que vos puedas hacer la primer vistazo de ver cuál es la normal, la media, la mediana de ese input en particular. Tiene un montón de cosas que están buenas para después poder saber
quizás qué método tomar, ¿viste? Hay mucha gente que ya ve algo y dice, hagamos deep learning, o esto ahora no me sale, va ensemble methods, hagamos random forest, ¿no? O XGBoost, que son técnicas también de machine learning, que son las que hoy en día ganan las competencias o están arriba, que son las que mejor predicen, pero la verdad que por ahí a veces hacer una red neuronal para un problema muy sencillo no tiene ningún sentido. O sea que no siempre es una línea, no siempre es la mejor, al contrario. Una línea, el mundo es no lineal, la vida es no lineal, ¿no? No podemos decir blanco o negro y separarlo así. Entonces, creo que el ejemplo de la línea está bueno para entender, empezar a entender de qué se trata, empezar a masticar estos términos que es machine learning o aprendizaje supervisado. Acá tenemos claramente, nos están diciendo cuánto debería valer una casa dependiendo de otro valor. Bien. Pero hay miles de ejemplos de esto, si quieren mirarlo bien, cómo se hace con código. Bueno. Bien, entonces, para hablar de Deep Learning también tenemos que hablar de qué es una red neuronal. Una red neuronal es parte de Machine Learning, o sea, está incluido en el conjunto de aprendizaje de máquinas, ¿sí? Es una parte más. Una red neuronal es otro algoritmo, es otra técnica para que una máquina pueda aprender. Una era regresión lineal, que hemos dicho, otras son random forests, otras son árboles normales, pero lo que pasa es que se le aplican algunas técnicas para cuando entra nueva información. Un árbol de decisión, ¿no? Puede ser binario o no binario, pero básicamente vamos tomando decisiones o descartando, mejor dicho, descartando caminos a medida que se nos presenta nueva información. Pero el tema es cuando vos tenés muchos inputs, muchas variables. Entonces tenés una persona que vos tenés que determinar si te va a comprar el producto o no. ¿Qué mirás? La edad, el color de pelo, dónde nació, a dónde vive ahora, todos los lugares donde vivió en el pasado, cuánto gana, cuánto ganó en el pasado, el promedio de cuánto ganó en el pasado, cuántas cosas tenés para decidir. Lo que se hace, lo que mejor funciona es usar la teoría de información de Shannon, ¿no? De Information Theory, y entropía, el concepto de entropía. Entonces, en un árbol, vos no decidís porque me parece a mí. A ver, miro la tabla y digo, me parece que si en la primera decisión, la primera rama del árbol, discriminamos, ¿no? O sea, elegimos por el sueldo, vamos a tener un buen algoritmo. No, se prueban miles de combinaciones, se prueba para armar un árbol con Machine Learning, ¿no? Estos algoritmos prueban cada una de las cosas que vos tenés como entradas, como inputs al algoritmo, las probás contra sí misma y contra las demás, y contra lo que tenés que predecir para ver cuál de esas te aporta más información, se llama, ¿no? Es la entropía de Shannon, de Information Theory. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un árbol también es Machine Learning, un árbol, ahí se habla de pre-pruning, post-pruning, no importa. Técnicas que nos permiten crear árboles de una manera más eficiente o más linda que solamente nuestra agallas, digamos, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Después, por supuesto, alguien del negocio lo tiene que validar para ver que no estemos haciendo un desastre con los datos que teníamos del pasado, pero eso me parece interesante. Entonces tenemos árboles, regresión logística, redes neuronales, etc. Redes neuronales es una cosa. ¿Qué es una red neuronal? Trata de imitar la neurona. Está lejos de eso, ¿no? O sea, está muy lejos de eso. Cuando hablamos un poco del humo y lo que se dice es, si bien hay gente hoy en el Departamento de Investigación del Mundo, hay neurocientíficos y neuroinformáticos tratando de entender cómo funcionan las neuronas y de replicarlas, una red neuronal de Machine Learning, de la que hablamos en inteligencia artificial, está lejos de ser una red neuronal humana. Ahora, ¿qué pasa? El término es lindo, suena bien, más o menos se entiende, y ahí tenemos una foto de una red neuronal que anda, porque las primeras que se plantearon, las primeras redes neuronales, si no me equivoco, fue en los 70s. Si no me equivoco, bueno, después lo vamos a ver en una línea de tiempo, pero las primeras redes neuronales no andaban para nada, no sabían cómo hacer para que de una unidad neuronal se transmita información a la otra o se pueda aprender.
No había manera no se sabía cómo llevar a la implementación eso, ¿no? Y acá lo que vemos tenemos las variables, ¿no? Las variables de entrada, que son nuestros inputs. Después vemos que puede ser una capa de entrada, una capa escondida, que puede ser más de una, generalmente dos, para una red neuronal tradicional. Generalmente dos capas de entrada, no con muchas neuronas, generalmente menos de 4. Esto es como experiencia y lo que se hizo, ¿no? Pero después vamos a ver por qué, pero básicamente si vos pones más neuronas más neuronas o más capas, por cómo está planteado el aprendizaje en una red neuronal, por la matemática que usa, vos no podés llevar el error. Lo que se conoce es como lo que se conoce como se te hace muy chico el error, entonces ya cada cosa que vos ingreses errónea, digamos, como el reto, tu error no va a ser lo suficientemente grande como para mover la aguja de tus neuronas. Bueno, entonces hablamos y después un output que es tu predicción. Ese output que está ahí, esa última neurona, puede ser más de una, pueden ser 10, 20, 5, las que vos quieras, las que vos necesites, y es lo que vos terminás prediciendo. En este caso, si nosotros en vez de la regresión lineal a las casas de Boston, a los precios de las casas de Boston, aplicamos una red neuronal, nuestro output va a ser una sola neurona. ¿Por qué? Porque va a ser el precio que yo predigo que vale esa casa. Vamos por parte. Ahora seguimos con la que viene. Les quiero mostrar que no es magia tampoco una red neuronal de estas. Esta es la que más se conoce y es en la que más o menos se basan todas las demás. Da miedo, asusta ese gráfico, digamos, pero lo que se intenta mostrar es que una red neuronal no es más que una multiplicación de matrices. Es una multiplicación de matrices. Y es eso, digamos. Cuando se dice feed forward es porque la alimenta para adelante. Entonces nuestra parte de inputs, de entradas, vamos a recibir todas las variables que nosotros consideremos importantes para realizar una predicción o para entender de qué queremos predecir. Vamos a ir multiplicando, todo matemática, ¿eh? Vamos multiplicando para adelante, este por este, más este por este, más este por este, nos da un número, pasa para otra capa, la Hidden Layer 1, Hidden Layer 2. Y al final, todo eso nos da en el output, en la salida, nuestra predicción, nos va a dar algo, un número, sí o no. Generalmente se usan números, y generalmente se usa un número entre el 0 y 1, que viene a ser una función sigmoide, o una tangencial, o el softmax. Bueno, hay distintas funciones, pero lo que se hace es, se busca un número entre 0 y 1, y vos del 0 a 1, ¿cuántos números hay? Bueno, infinitos, ¿no? Entonces, tratás de que tu número sea entre 0 y 1 y termine representando una especie de probabilidad. Depende del problema, insisto, pero bueno. Cada red neuronal tuya al final puede dar distintos números entre 0 y 1, o entre todas pueden dar entre el 0 y 1. Entonces, si vos, por ejemplo, pones una foto subís una foto y querés saber qué hay, tu red neuronal sabe hacer multiplicaciones, o sea, aprendió a hacer estas multiplicaciones para adelante con gatos, perros, autos y latitas de Coca-Cola. Si vos le pones una foto de un gato, se van a activar las neuronas, ¿sí? En las que vos le tendrías que haber enseñado de antemano, acordate de la experiencia, le tenés que decir, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato, esto es un perro, esto es un perro, esto es un perro, hasta que aprende, digamos, es la etapa de entrenamiento. Después, cuando querés probarlo, subís una foto de un gato, se multiplica para adelante y dice, a ver, me dio 0,92 gato, 0,040 perro. Exacto. Y 001 camión. Y si le subís un leopardo. Bueno, perfecta pregunta. Bueno, puede dar gato. O sea, te va a terminar prediciendo gato, porque vos lo entrenaste para eso. Probablemente prediga gato. Pero lo que termina pasando, o sea, es buena pregunta, es buena. Hay un montón de papers y de investigación acerca de cómo hacer confundir a una red que aprendió, cómo hacerla confundir, cómo hacerle trampa para que prediga otra cosa. Y esto es terrible porque hay algunos papers que modifican pocos píxeles de una foto de un gato, claramente es un gato, y le modificaste un par de píxeles
y eso hace que la red se confunda y te diga que no es gato. Claro. Es interesante la pregunta, pero hay mucho al respecto de investigación y todo. Bueno, acá para que vean que la única que hay no es esta que va para adelante. Como verán, acá hay otras arquitecturas de red neuronal. Parece chino, digamos, y lo ves así. Y cada una tiene sus particularidades, algunas multiplican, otras no, otras se guardan por un tiempo determinado los datos que le ingresaste para después de varias propagaciones tomar el dato de nuevo y entenderlo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo le enseñamos a una máquina? ¿Cómo se enseña a una máquina? Básicamente son 2 etapas, para no hacerlo muy largo. Es una fase de entrenamiento en el cual vos le vas a dar a tu algoritmo o a la máquina, correctamente si al algoritmo, le vas a dar lo que vos ya sabes del pasado, tus experiencias, o sea, le vas a dar las fotos de los gatos, las fotos de los perritos, o los textos de alguien hablando, de alguien triste, los textos de alguien enojado, los textos de alguien feliz. O sea, la fase de entrenamiento generalmente se hace con datos precolectados. Muchas veces las empresas o los clientes me dicen, pero ¿cómo eso? ¿Cómo puedo hacer? Yo quiero predecir si mis clientes están tristes ahora. Digo, bueno, hay cosas que son genéricas, pero si vamos a hacerlo bien, lo hacemos, ya que estamos, lo hacemos bien, ¿no? Tendríamos que tomar los textos de tus clientes, analizarlos, nosotros decirle si es color azul o rojo, si está contento o triste ese cliente, porque por ahí que un cliente esté triste para vos es distinto que para alguien que entrenó para otra empresa. Entonces, tu experiencia pasada, tu información pasada, habría que hacer un relevamiento, generalmente se hace un relevamiento, un assessment de lo que tiene el cliente y se entrena un algoritmo nuevo. Se puede usar algo ya entrenado, como algunos amigos que conocemos, que hemos estado hablando, pero bueno, después de eso, nosotros lo que hacemos es pasar a la fase de predicción. Una vez que ya tengo experiencia, la acumulé, la procesé y generé el algoritmo, empiezo a predecir. Y le pongo información similar, idealmente, a la que usé para entrenar mi algoritmo, para hacerlo aprender, idealmente, porque rara vez pasa, es un gran problema de investigación, eso se llama data shifting, cuando están corridos tus datos, qué sé yo, pero bueno, lo importante es que la fase de predicción es cuando vos ya entrenaste y decís, bueno, ahora voy a empezar a predecir, voy a empezar a dar resultados, a ver si estoy lejos de la realidad o no, y si me sirve esto para un proceso de negocios o de la vida. Pasamos a algo muy importante acá, es antes de arrancar con Deep Learning, es State of the Art, ¿no? El estado del arte. A veces vas a leer que dice SOTA. Inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, está muy ligado con investigación. ¿Por qué? Porque lo que está, ¿no? O sea, lo que logramos hacer hasta hoy, lo logramos. Ahora, ¿qué pasa? Para que haya avance en eso, o sea, para que hoy una máquina pueda reconocer fotos de gatitos con cierta luminosidad, bla, 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 bien. ¿Qué pasa si le pongo la del leopardo? Bueno, ya no reconoce. Entonces, lo que se hace, y lo que es interesante de inteligencia artificial, es que vos puedas estar en research, que vos puedas estar mirando lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Y eso es algo que lo tengo que decir porque hay mucho desconocimiento del tema y uno por ahí dice, no, porque si yo aprendo a programar en Python voy a poder crear un robot que sea súper inteligente. No, o sea, ¿por qué está tan pegado con el research? Porque lo que está hecho ya está, ya lo logramos. Reconocemos más o menos el lenguaje de una persona sola hablando. Pero ya si hay 2 personas hablando al mismo tiempo, hay papers al respecto, se publicaron el año pasado, pero si hay 2 personas hablando, es muy difícil separar las voces y decir quién está diciendo qué frase. Si hay 2 personas teniendo una conversación o una discusión, es muy difícil saber que una máquina separe esas 2 conversaciones. Entonces, vos decís, ¿para qué estudiar inteligencia artificial? Bueno, porque primero tenés que entender cómo hace la máquina para entender una persona hablar. Eso es estado del arte, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor que podemos hacer hoy con audio? Cuando una máquina escucha, le entran señales de una persona hablando y la
la máquina entiende lo que estaba diciendo y lo puede traducir, transcribir a texto. ¿Qué es lo mejor que hay con eso? Bueno, ahora, ¿alguien hizo algo? Me pregunto, ¿alguien hizo algo para dos personas hablando? Tenés que fijarte qué hicieron en el pasado otros científicos para vos empezar, para no empezar de cero, ¿no? Para de una falta de respeto por los otros tipos y por vos también, porque nadie te va a dar el crédito si ya lo hizo alguien. Y además para seguir avanzando en el camino correcto de hacer cada vez mejor ese algoritmo, ese problema que querés resolver. Entonces, tenemos que entender que lo que está, ya reconocer vos y entender eso, sí, con una herramienta más poderosa, menos poderosa, open source, paga, gratuita, no gratuita, freemium, podés reconocer lo que una persona dice y transcribirlo a texto en una computadora. Pero lo interesante son los problemas que vienen, son los problemas que todavía no pudimos resolver, ni hablar 4 personas discutiendo, ¿no? O sea, imagínate 2 nos cuesta, imagínate 4. Entonces, ahí está lo interesante. Y por eso lo de State of the Art, tenés datasets, set de datos públicos que están justamente para investigadores, para que los investigadores puedan probar sus métodos, porque si no, yo no tengo línea de comparación, yo no sé contra qué compararme. Sí. Tenés que tener las métricas claras y no solamente las métricas, sino el método científico tiene que ser repetible. Y lo que se critica mucho en la inteligencia artificial hoy es que muchos papers que se publican o que se publicaron en el pasado, no hay forma de replicarlos. Dicen, ¿y cómo lograste esto? Y no, porque el punto flotante de mi GPU era mejor que el tuyo, era más viejo, una versión antes. Entonces, hoy en día se está pidiendo a la gente en los papers Machine Learning que publiquen exactamente qué librería usaron, exactamente qué GPU usaron, exactamente qué placa tenían, etcétera, para poder replicarlo. Y si es posible, hay algunos papers, hay algunas conferencias científicas que te piden que vos hagas el paper, que vos entregues el código también con el paper. Pues si no, lo puedes replicar. Esto no es matemática pura que vos podés sentarte a escribir. Claro. Bueno. Siguiente. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Tenemos muchas preguntas, pero las dejamos para el final porque nos quedan 13 minutos. ¿13 minutos de charla o ya son las 8? Estamos a 19:47. Me estás jodiendo. por ahí si no nos echan, nos extendemos unos minutitos más. Ok, perdón, me extendí mucho. Bueno, ¿qué es Deep Learning? Deep Learning es lo mismo que venimos hablando ahora, ¿sí? Pero lo de Deep Learning sigue siendo tener representaciones del mundo real, entender representaciones del mundo real y poder generalizarlas correctamente. Ahora, sacando el humo, lo que hizo Deep Learning fue que básicamente Geoffrey Hinton, que fue un canadiense, creo que es canadiense, Geoffrey Hinton es el que inventa en su tesis, cuando estaba estudiando en la universidad, inventa el backpropagation, que es esto de las redes neuronales para adelante, inventa una manera de que se pueda una manera de que se pueda efectivamente usar las redes neuronales, Geoffrey Hinton. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? El mismo Geoffrey Hinton creó otra cosa, creó otra Boltzmann Restricted Machines, empezó a usar eso para hacer aprendizaje no supervisado continuo. Por eso decía que sí, vamos a mezclar los temas. Aprendizaje no supervisado, lo que hacía era mezclaba muchas de estas capas de neuronas una y otra vez, las iba poniendo una al lado de otra. ¿Para qué? Hasta que conseguía el objetivo que él quería, que era entrenar esta red para que haga algo. Como eran muchas veces lo que se hacía una arriba de la otra, las neuronas, se habló de profundo, de deep. Se habló de profundidad. Porque eran un montón de capas escondidas una tras de la otra. De ahí viene el término deep learning, hasta al menos por lo que yo sé, pero son redes neuronales con esteroides, si le queremos llamar. ¿Qué quiere decir esto? Son redes neuronales que tienen más neuronas que las 4 que usualmente se usan en las redes neuronales tradicionales, o las 8, o las 2 capas escondidas, los hidden layer. Entonces de ahí viene Deep Learning, es que terminás haciendo muy profundo, si se quiere, tu espacio de escondido, de capas escondidas. Y de ahí viene de Deep.
Y ahora se usa. Aparte, queda muy cool, ¿no? Decirlo, o sea, que queda bien. Suena bonito. Acá tenemos un poco de historia. No pude conseguir de quién es este gráfico, pero si lo saben le damos crédito, si lo pueden encontrar. Me pareció muy bueno. Es un poco la historia de cómo nace todo esto. En los 40 McCulloch y Pitts trataron de replicar el cerebro o la neurona, pero fue todo electrónico, más que computarizado. Después, en los 50 Rosenblatt crea el concepto de perceptrón, ¿no? Que es una neurona y un estímulo y respuesta a nivel computacional. Así fuimos avanzando y en el 86, en 1986, se crea el backpropagation. Se crea el backpropagation, que es esta técnica que nos permite hacer algo útil de las redes neuronales. Cuando se creó eso, después se demostró que una red neuronal es un aproximador universal de funciones. Es decir, con una red neuronal podemos copiar a cualquier función, pero no es la idea. Nosotros lo que tenemos que hacer es generalizar cualquier función, no copiarla. Pues si la copiamos y después yo me copié la silla roja, una silla azul, y no voy a decir que es una silla. Entonces es un problema. Yo lo que tengo que ser bueno es generalizando suficientemente bien como para determinar que es una silla. Si me pasan una silla pintada de violeta, tengo que seguir diciendo que es una silla. Entonces son buenos aproximadores universales, pero también tienden a copiar demasiado, se llama overfitting, tienden a copiar mucho lo que vos les haces aprender. Y tampoco es que repita como un loro, pues no tiene sentido, entre comillas. Bueno, después Support Vector Machines, en el 95, fue muy bueno también. Era estado del arte para reconocimiento de imágenes y otras cosas. Hoy en día se sigue usando para problemas no tan complejos de densidad de píxeles, de densidad de información, pero es muy bueno Support Vector Machines. Si quieren investigar eso también deberían hacerlo. Y las Deep Neural Network en realidad nacen en los 2000, ¿no? Se dice que de antes ya se había inventado el término, porque en realidad las Deep Neural Network, las más famosas, son las que, bueno, esto es lo que les decía, de que una Deep Net lo que aprende es las características intrínsecas de los datos. Características intrínsecas. No las memoriza, no las clava, ¿entendés? No las hardcodea, como decimos en el sistema. Las aprende de alguna manera. ¿Cómo las aprende? Y esta fue me gustaría ya ir cerrando con esto, es con las redes convolucionales. Las redes convolucionales, CNN o Convolutional Neural Network le dicen, que estalló el tema de una competencia que se hacía todos los años de imágenes en las que vos tenías que clasificar objetos. Entonces, te paso una imagen y es perro, te paso otra imagen, es avión, te paso otra imagen, es gato, te paso otra imagen, es tren. Entonces teníamos ciertas categorías, se hacía todos los años y cayó Geoffrey Hinton con otra gente, con Fei-Fei Li, que es gente de Stanford, y cayeron estos con un nuevo algoritmo, qué sé yo, que habían entrenado en GPUs. En esa época, imagínate lo que sería agarrar un GPU y ponerlo a entrenar tus cuentas matemáticas, no había soporte de nada, hoy en día es 2 clics y import, no sé qué, CUDA, y ya tenés andando tu GPU para poder entrenar tus algoritmos de Machine Learning. Pero en ese momento el tipo medio que como un artesano dijo, ¿esto qué hacen las GPU? Multiplican matrices. A Disney agarró así y empezó a hacer sus experimentos con GPU y ganó esa competencia, se hizo muy famoso. Pasamos a la otra igual también, esa también. Ese es un ejemplo de arquitectura, pero vamos, lo pasamos. Quiero que se queden con esto de Deep Learning. Fíjate que entra una fotito, acá al principio entra una fotito de un perrito, ¿no? Y lo que se hace es, a través de max pooling o de convoluciones, a través de convoluciones nosotros tomamos los mejores rasgos de ese perro, los más característicos, del rasgo más genérico, si se quiere, al rasgo más específico. Entonces lo que hacemos es irle bajando, en cierta manera, como poniéndole filtros, irle bajando a ese perrito la calidad, si se quiere, sin copiar al perro, para que si me dan un perro que es parecido, yo pueda decir, esto es un perro probablemente. Parece muy loco, pero esto es una convolución, que también lo vemos rápido así. Esto es una convolución que es descomponer, imagínense esos cuadraditos, son la imagen, es la imagen, el perrito, y el perrito por cada píxel tiene un valor, ¿no?
Entonces lo que se hace es, se toman, en este caso es 3x3 que se dice, porque tomamos 3 filas por 3 columnas, lo que está en rojo, y vamos multiplicando por algo, que es nuestro filtro, y nos guardamos un valor, que es esa multiplicación. Ese valor, al multiplicar toda la matriz grande, o sea, toda la foto del perro grande, multiplicarla y sumar lo que nos da adentro del cuadradito que elegimos, que es nuestro filtro, nos da un cuadrado más chiquito, que es el que está ahí al costado. Acá lo vemos, es más visual en la que viene, en la slide que viene, lo vemos con colores. Uy, me salió el arquitecto de Matrix. Ay, no anda esa. Ay, qué lástima. Bueno, se nos. Lo buscamos. No, pero señor. Bueno, cuestión que esta misma matriz que vemos ahí, pues imagínate que ese cuadrado de 3x3 que ves ahí, imagínate se guarda en una nueva matriz con un rojo que representa un número. Después el matriz de al lado, un azul que representa otro número. El de abajo verde, violeta. Cada uno de esos cuadrados está, en cierta manera, copiando, entendiendo, está traduciendo, perdón, y minimizando en características propias de esta matriz o de esta imagen, está pasándolo a otra matriz más chiquita. Entonces, eso me permite entender las características sin calcarlo, sin copiarlo. ¿Estamos viendo el color? Qué grande. Entonces tenemos ahí los colorcitos rojo, azul, verde y naranja. Es como me creo una matriz más chiquita. Y si te fijas, están los colores con las líneas de cada área que yo elegí, ¿no? De 3x3. Bueno, la otra es, se habla de arquitectura en Deep Learning, se habla de arquitectura, ahí tenemos al arquitecto de Matrix, es una... ¿Por qué se habla de arquitectura? Porque no es lo mismo, o no da lo mismo poner 3 capas de muchas neuronas, o de 100 neuronas, que 3 capas de 1000 neuronas. Y no da lo mismo poner 100 capas de 10 neuronas, que 100 capas de 1000 neuronas, o 10 capas de 1000 neuronas. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de que creó una arquitectura de Deep Learning o qué arquitectura vas a usar, para determinados problemas, una arquitectura de neuronas funciona mejor que otra, y asimismo cada arquitectura tiene sus particularidades de guarda por tanto tiempo el dato, y se lo guarda y lo reprocesa en 10 pasos, vuelve a reprocesar. Bueno, cada red neuronal es específica, como verán, es muy amplio el tema, muy, muy amplio. Ahí tenemos muchas, no todas, lo hizo un señor de nombre impronunciable, Van Ben, en el Asimov Institute, publicó este gráfico, a mí me encanta, que es un poco varias arquitecturas, estas son varios tipos de redes neuronales, ni siquiera son arquitecturas, este es el genérico. Dentro de cada una vos podés decir, bueno, esta va a tener 100 neuronas, eso ya es una arquitectura per se. Y cómo va a tener, y las que conecta a la próxima capa, ¿cuántas neuronas va a tener? 10. Y así. Pero depende mucho del problema que vos estés intentando resolver. Después acá una más a alto nivel, que esta es DeepFace de Facebook. Es una arquitectura para reconocimiento de imágenes que es privada. Esta no la pueden saber. Esta no tenemos los datos de cómo se hace exactamente esta arquitectura. Pero es la que mejor anda, es la mejor cita de detección de rostros. Igual en Facebook, ¿no? Sí. Y para que vean ahí, digamos, está la imagen, detecta la cara, después procesa una CNN, es Convolutional Neural Network, ¿no? Con estos filtros que aplicamos. Representación, clasificación. Es un intento así a grandes rasgos, y en la que viene, la vemos un poco lo que hace, es la repite que viene, ya terminó, ¿no? Estamos con tiempo. La que viene es un poco más visual de cómo toma una cara y se empieza a la descompone. Primero se fija cuál es la cara, después trata de hacer como en 3D. Y ahí lo que ven ustedes son las convoluciones, ¿no? O sea, en una capa 1, primero entiendo los rasgos más específicos, después un poco más genérico, y la voy achicando la foto. Hasta que después termina saliendo en una predicción. No sé si viste el dominio digital de la semana pasada en el programa, que mostramos el caso justamente de Facebook, que un amigo nuestro, Maximiliano Firman, subió una foto de su abuelo, que era muy parecido a él, y Facebook le dijo, ¿este sos vos? No. Y si vos ves la foto de él y del abuelo, Sí, son bastante parecidos, abuelo con bigote, pero realmente muy parecido, y Facebook lo
Lo confundió y en el programa decíamos si esto no será una manera futuro de encontrar parientes perdidos, ¿no? Que de pronto te diga, o Sí. sea, hoy por el ADN todo se puede saber, pero de pronto también, justamente, che, esta persona es muy parecida a vos. Cierto. Qué líos que se pueden armar Cierto. también. No. Sí, sí. Bueno, se está usando, ahí tenemos la última slide, Sí. las aplicaciones, pero sí, probablemente se Ujú. use y algún día, ¿no? Por ahí hoy no, pero se va a usar seguro y hay algo que me vuelve a la cabeza que pasó hace poquito, digamos, el grupo de DeepMind, es como el departamento de inteligencia artificial de Google, Sí. investigaciones de Google, ganó una competencia, pero los smasheó, los mató al último campeón, al que mejor lo hacía, de predicción de estructura proteica, de cómo se ensamblan en 3 dimensiones las proteínas. Terrible, pero le ganó por el doble, una cosa así. Ujú. Y ni siquiera usó Deep Learning, usó no me acuerdo qué técnica, y después con eso separaba, digamos, por decirte algo, Support Vector Machines, y después usó una red neuronal normal, tipo una capa de 4, una hidden layer y el output. Así que ya estamos cerca de predecir el comportamiento de las proteínas, cómo se ensamblan. Después, aplicaciones, bueno, lo que hablamos de spam, predicción de fraude en tarjetas de crédito, descripción de imágenes, como si te muestro una imagen, si en esta imagen hay una mesa, una persona sentada y un café. Ujú. O un paso más, ¿no? Hay un perro que está jugando. O un paso más, hay una persona comprando, otra cuidando a su hijo y otra cuidando son como más complejos, pero hay competencias de eso. Es decir, bueno, te pongo una imagen, segmentala, decime qué hay, entendés qué hay, decís, a ver, hay un perro, una persona, una pelota, una góndola, y explica qué es. Entonces, Ujú. más o menos armas una frase. Después, reconocimiento de caracteres, escritos, por supuesto, Claro. algo que parecía muy fácil, pero handwritten digits es muy bueno, no es perfecto hoy en día, pero avanzamos mucho. Procesamiento del lenguaje natural en Deep Learning es también estado del arte, es lo mejor que puedes hacer hoy es hacer Deep Learning para todo lo que es texto y para lo que es voz y para lo que es imágenes. Eso que quede así como... Y ya quizás el año que viene no es más, así que aprovechen ahora. Claro. Bueno, ahí tenemos la bibliografía que les contaba, que accedimos a estas fuentes. Y gracias. Perdón que me extendí tanto. No, pero estamos bien de tiempo, apenas pasados unos minutos. Tenemos unos minutitos para hacer algunas preguntas. Acá la gente de Latin Cloud nos deja que nos quedemos. Nos decidimos quedar después de hora. Te leo algunas preguntas y los que tengan preguntas, mándenlas ahora. Son las 8 de la noche de este martes 12 de febrero. Estamos aquí en vivo desde Latin Cloud junto con Hernán Borré. Y acá, a ver, una de las preguntas dice, se me generan dos dudas. ¿Existe algún momento en que la red deja de aprender o constantemente mejora con el tiempo? Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. A ver, sí. Lo que hoy en día creo que más se usa y más funciona es lo que se llama offline learning, Ujú. ¿no? O batch learning. Pero vamos a decirle offline. Lo que hacemos es, tenemos los datos del pasado, los pasamos por nuestro algoritmo, nuestra red neuronal o lo que fuere, y en base a eso la tuneamos, la hacemos aprender, la hacemos que entienda qué tiene que predecir, ¿no? El error, calculamos el error, vamos para atrás, modificamos, etc. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que te está dando los resultados que vos esperás, que tenés cierta eficiencia, ¿no? Accuracy, que tenés resultados, predicciones decentes, lo que se hace es se deja de entrenar. Se deja de entrenar. Y pones ese modelo en productivo, si se quiere. O sea, lo pones a predecir. Sería muy peligroso hacerle hacer online. Me está explotando el celular. Ay, gracias. Gracias. A ver, sería muy peligroso hacer online learning, o sea, modificar nuestro algoritmo de predicciones en vivo. ¿Por qué? Porque es lo que después pasa, pues nos puede pasar con lo que pasó con el Twitter, este chatbot en Twitter racista, creo que fue de Microsoft, que se hizo racista Sí. y agresivo. Ujú. ¿Por qué? Pues si yo estoy aprendiendo en vivo y mi input
la información que me ingresa, ¿no? Para seguir aprendiendo es de calidad dudosa, o sea, o vamos a poner términos si te matemáticos. enseñan mal, aprendés mal. Exactamente. Sería así, digamos. O sea. Exacto, sí, Ajá. exactamente. Y si te enseñan mal, aprendes mal. Y si te enseñan mucho de algo, vas a terminar aprendiendo más eso que otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, ahí es peligroso, es buena pregunta. Lo que generalmente se hace es, se entrena offline, se entrena Claro. en el laboratorio y cuando vos tenés resultados dignos o que te parece que son aceptables, los pasas a producción sin que los nuevos datos modifiquen tus predicciones. Ahora, ¿qué pasa? Vos decís, pero no es inteligente, pues no aprende. Sí, aprende, pero no aprende en vivo. Claro. No es online learning, ¿no? O sea, vamos a decirle así, esa sería un poco la respuesta así. Bien, con respecto a capacidad de cómputo, ¿conviene correr una red neuronal en algún medio distribuido? Ok. Correr, la predicción en sí, Sí. creo que no hace falta, o sea, al menos yo no conozco experiencias de gente que está haciendo predicciones en sistemas distribuidos, pero sí entrenarla. Hoy en día hay un montón, si quieren googlear, de entrenamiento de redes neuronales profundas en sistemas distribuidos. Y es bastante necesario, porque a veces no te dan los buffers de, por ejemplo, algunas máquinas se bancan 4 GPUs Claro. y ya está. Ujú. Entonces lo que haces es distribuís tu aprendizaje en distintos clusters. Sí, es clusterizar, es distribuirla. También hay problemas de numéricos que se hacen así, no solo de imágenes. Pero imagínate que imágenes es bastante computer intensive y te llevan tiempo. Vamos con las últimas. Acá Alejandro pregunta, ¿qué librería recomendás para Python? Para Python. Bueno, yo empezaría, sin duda, la número uno es Scikit-learn, que es una librería open source de Google que está andando muy bien. Si buscan cualquier tutorial de principiantes de Machine Learning, es la primera que aparece y es la que casi todos usan en los ejemplos. Y después, bueno, para hacer Deep Learning, generalmente yo y toda la comunidad lo que hace es prototipa en Keras con K se llama, y después cuando vos querés tunear tu modelo y ponerlo más eficiente para los servidores en lo que vas a correr, las predicciones en vivo, ya se usa TensorFlow, se tunea más fine-tuning. También TensorFlow, Keras usa TensorFlow por arriba, es una capa de abstracción arriba de TensorFlow y está muy buena para arrancar. O sea, diría Scikit-learn y TensorFlow para lo que es Deep Learning. Bien. Bueno, creo que ya más o menos ya nos hemos pasado unos minutitos de las 8 de la noche. Quiero desde ya, bueno, agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta segunda charla, aquí gracias a la gente de Latin Cloud que permite organizar estos eventos y que busca con todo esto acercarle a los mejores profesionales de cada tema para que los tengan a mano, para que puedan, además de desarrollar temáticas tan interesantes como estas, puedan hacerle preguntas que incluso trascienden un poco el vivo, porque estos videos siguen circulando por las redes y demás. Y la idea es que de alguna manera sigamos conectados y puedan seguir de alguna manera interactuando con nosotros, con Hernán, con otros usuarios también, porque acá tenemos gente también que sabe muchísimo, que está del otro lado y que puede hacer aportes y preguntas y comentarios interesantes. Así que, bueno, muchísimas gracias, Hernán, por habernos acompañado. Ojalá, bueno, podamos hacer alguna otra charla en otro momento también, porque creo que esto es infinito, ¿no? O sea, es tratar en una hora de tocar un tema que es enorme. Pero bueno, sin duda, la inteligencia artificial es uno de los grandes temas del momento, donde creo que lo importante también es tratar de separar la realidad de la fantasía, lo que está hoy, de lo que vendrá, las expectativas de las realidades, y bueno, creo que eso también es muy importante. A todos ustedes, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a ver en un par de semanas con otra de estas conferencias y con Dominio Digital todos los miércoles a las 17 que estamos en vivo conversando de tecnología. Cambiamos a los viernes a las 17, también en vivo a través de nuestro Facebook Live. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar en otro momento. Chao.